depende del ambiente en el que te muevas, ¿no? Si te mueves en un ambiente como el mío, en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, es más duro, más que vagos, parásitos, ¿no? Que, como sabéis, es una palabra que incomprensiblemente tiene una carga muy negativa. Bien, en cualquier caso, permitiría mantener a vagos. Son preferibles los subsidios destinados a los pobres. Diría otra crítica. Otra, relegaría a las mujeres al interior del hogar. Esta es fantástica. Provocaría un inmenso efecto llamada de la inmigración. Esta también es fantástica. Es preferible el pleno empleo. Esto dicho en el año 2014 también tiene su retranca. Muchas personas preferirían vivir sin trabajar asalariadamente. Es una propuesta que está bien, pero es utópica. Como les decía ayer a los compañeros, donde Jordi Arcarons y yo fuimos a dar una charla, en fin, es de lo peor que yo personalmente me puedo sentir cuando alguien me dice que estoy diciendo algo utópico. Es como si me estuviera diciendo que estoy perdiendo el tiempo. ¿No? En todo caso, puedo estar equivocado, pero no estoy defendiendo nada utópico. ¿No? Y para terminar en algún sitio, otra de las críticas de estas que podríamos decir de campeón mundial es que no acaba con todas las injusticias del capitalismo. Bien, en este simposio precisamente se discutirán 3 o 4 cuestiones relacionadas con estas críticas. La financiación de la renta básica, Jordi Arcarons y Luis Torrents, además de algún otro compañero de aquí, pues tratarán directamente el tema. La renta básica ante el deterioro de la salud pública, que como es evidente es un concepto más amplio que el de sanidad pública, el de salud pública que está imponiendo dentro de las medidas de austeridad, y la renta básica y alguna relación con el feminismo también será tratado. Pero me gustaría centrarme ahora en el papel que la renta básica podría cumplir en una situación como la actual, en donde se están viviendo situaciones, producto, como decía, de las políticas económicas puestas en funcionamiento desde la década de los años 80 hasta hoy, como las siguientes. Estamos en una situación que quizá alguno de vosotros ya me habréis escuchado desde ayer diciéndolo en radio, en algún periódico, etcétera, pero es que me parece que es la forma más descriptiva y rápida de enfocar la situación realmente actual. El informe que me llegó hace pocos días de la UEBS, la antigua, o antes se conocía por la Unión de Bancos Suizos, esta gente hace un informe dedicado a sus clientes, a los ricos. Por lo tanto, habla bien de los ricos. No es un informe de Oxfam, ni es un informe de ATTAC, es un informe de los banqueros suizos. Y, entre otras muchas cosas, decían lo siguiente: aquí en el Reino de España hay 22 tipos y tipas, que no sabemos quiénes son, ellos sí lo saben, aunque algunos no nos lo podemos imaginar, que tienen una fortuna equivalente al 5% del Producto Interior Bruto del Reino de España. Y más terrible es que 2.170 tipos y tipas, los más ricos del mundo, tienen una fortuna equivalente al Producto Interior Bruto de todo el mundo, menos Estados Unidos y la China. ¿Os imagináis? 2.170 personas. Bien, una situación como la que dibujan estos datos apuntados está reflejando no solamente una evidente realidad de grandes desigualdades. Si este fuera el problema, también podría ser un problema, pero no sería muy importante, al menos para mí. El problema es que está mostrando un problema terrible de falta de libertad. Escribí hace poco un artículo y lo he aprovechado para la intervención de hoy. Las grandes desigualdades económicas son un impedimento a la libertad de la gran mayoría. Cuando un poder privado es tan inmenso que puede imponer su voluntad, o más técnicamente su concepción del bien, al resto de la sociedad, o a una gran parte, la libertad de esta mayoría está seriamente afectada. Los poderes privados más desarrollados, que actualmente pueden imponer su voluntad a la gran mayoría de la sociedad, incluidos muchos estados que parecen estar a su servicio y en muchos casos están directamente a sus órdenes, son las grandes transnacionales. Mediante amenazas de distinto calibre, migración a otro lugar, cierre de fábricas, etc., estas grandes transnacionales han conseguido, entre otros objetivos, rebajar el impuesto de sociedades,
bonificaciones fiscales muy diversas, adjudicación de terrenos de forma ventajosa respecto a otras empresas, por solo citar 3 cosas muy discretas. Sin contar las ayudas legislativas que reciben desde muchos países que permiten la ingeniería fiscal mediante, aunque no solamente, los paraísos fiscales y que ocasionan la evasión de cifras multimillonarias de impuestos. Por ejemplo, Apple tuvo en el Reino de España una declaración de impuestos de sociedades negativa en el año 2011. No se vendían iPhones. Otro ejemplo, entre 1998 y 2004, 759 millones de dólares se emplearon por parte de las grandes farmacéuticas para influir en nada menos que 1.400 disposiciones del Congreso de Estados Unidos. Es mucho el dinero también que estas empresas dedican al cabildeo directo o indirecto. Se estima que hay 2,5 lobistas o cabilderos, que diríamos en castellano, por cada diputado en Estados Unidos. 2,5, ¿eh? No es extraño que el que fuera presidente de aquel estado, Franklin Delano Roosevelt, llamara a estas empresas monarcas económicos. La razón es que atentaban contra la libertad de la República, y atentar contra la República es una vieja tradición monárquica, ¿verdad? Y lo siguen haciendo de forma aún más desvergonzada. ¿Cómo calificaría Roosevelt ahora a estas empresas 80 años después? Cuando la existencia material de millones de personas depende de la arbitrariedad de algunos pocos y potentes consejos de administración, la libertad del primer grupo peligra si no está ya sometida. Esta es precisamente una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Las grandes desigualdades son un ataque, como os decía, a la libertad de todos. Permitidme una cosa que seguro que Lluís Torrens lo desarrollará, aunque seguramente con otras palabras. Pero a mí me impresionó mucho hace relativamente poco un artículo que vengo citando repetidamente, que leí de Joseph Maynard Keynes. Por eso Eduardo decía que era amigo mío, no tuvimos el placer de conocernos, pero en fin. Por su afinidad. Digámoslo así. Keynes, en el año 1930, hizo un articulito, yo digo, muy poco conocido, que hizo unas previsiones sobre cómo iría la economía, cómo sería la situación al cabo de un siglo, es decir, a la vuelta de la esquina, en el año 2030. Y no se equivocó en nada, excepto en una cosa que os diré después. No se equivocó, la productividad, cómo crecería el Producto Interior, el Producto Mundial, en fin, las relaciones entre los países desde un punto de vista económico, en líneas generales, un gran mérito no equivocarse económicamente a un siglo vista, ¿no? Pero se equivocó en una cosa de forma tremenda, estrepitosa. Y es que consideraba que, por la lógica de las cosas, en el año 2030 la gente trabajaría 15 horas por semana. Proporcionalmente ahora deberíamos trabajar 18. Bien. Y aquí me gustaría destacar algo especialmente interesante para lo que nos ocupa, ¿no? Otro gran economista, este sí que todavía le tengo más admiración que a Keynes, que era Michael Kalecki, dijo, y lo voy a citar porque esta cita no merece ningún tipo de resumen, lo dijo en el año 1943 y lo cito textualmente. Dijo, es cierto que las ganancias serían mayores en un régimen de pleno empleo que lo que de promedio serían en uno de laissez-faire. Y aún el aumento de salarios resultantes del mayor poder de negociación de los trabajadores tenderá menos a reducir las ganancias que a aumentar los precios, de modo que solo perjudicará los intereses de los rentistas. Pero ahora viene lo importante. Pero los dirigentes empresariales aprecian más la disciplina en las fábricas y la estabilidad política que los beneficios. Su instinto de clase les dice que el pleno empleo duradero es poco conveniente desde su punto de vista y que el desempleo forma parte integral del sistema capitalista normal. Acabo a Kalecki. Y la renta básica, esto es una de las cosas que últimamente tengo una auténtica obsesión para mostrar o intentar mostrar junto con otros compañeros que la renta básica rompería precisamente este papel de disciplinamiento de la gran mayoría de la población, que es el paro de grandes proporciones. Una renta básica al menos igual al umbral de la pobreza supondría un cambio muy importante en un aspecto decisivo del funcionamiento actual de la economía.
Una de las características fundamentales del funcionamiento económico dentro de la zona UE y de otras geografías, por supuesto, es la gran capacidad de que dispone el capital para disciplinar a la población trabajadora. El factor principal de esta capacidad disciplinaria es la existencia de una gran parte de población trabajadora sin empleo. Cuando la posibilidad de despido se convierte en algo más frecuente, en algo cada vez más frecuente, en una situación de crisis, más dispuesta está la población trabajadora para aceptar condiciones laborales peores. El aproximado pleno empleo, cuando existía, comportaba un debilitamiento de esta disciplina empresarial. La renta básica representaría una herramienta muy poderosa para debilitar esta capacidad disciplinaria del capital. Creemos que, aunque pueda resultar muy paradójico, muchos sindicatos, con algunas ejemplares excepciones, no han entendido la enorme capacidad de la renta básica para debilitar la disciplina que el capital puede imponer e impone en una situación de enorme desempleo. Concretando, en una situación de crisis económica, ¿qué podría significar la renta básica? La renta básica es más perentoria, como también algunos miembros de la asociación hemos venido insistiendo, es más perentoria en la situación presente que no en una situación de bonanza económica. Los que somos partidarios de la renta básica hemos defendido que sería una buena medida en situaciones de, digamos, bonanza económica, pero aún lo es más en la situación actual. Por distintos motivos, entre los que cabe destacar, y lo diré de forma telegráfica porque seguramente irán saliendo a lo largo del simposio. Primera, cuando la pérdida del empleo y el desempleo de larga duración son masivos, disponer de una renta básica supondría afrontar la situación de forma menos apremiante para un porcentaje cada vez mayor de la población. Segundo, la renta básica podría cumplir un papel muy importante en la recomposición del interés colectivo de la clase trabajadora y en las luchas de resistencia, tanto para quienes cuentan con representación organizada como para quienes están más librados a una lucha personal. Tercero, la autoocupación, así como la organización cooperativa, se facilitarían con la renta básica. La renta básica, además de suponer un instrumento que aumentaría las posibilidades de esta autoocupación, representaría una mayor garantía para poder hacer frente, aunque fuera parcialmente, a quienes no tuvieran éxito con su pequeño negocio. La pobreza. La pobreza está creciendo en una proporción impensable hace tan solo un lustro. Bien. Una de las consecuencias más señaladas de la renta básica, al menos igual al umbral de la pobreza, sería la gran mitigación de la pobreza, por no decir su erradicación. La renta básica, como otra de las consecuencias, como ingreso regular, permite planificar, ahorrar y es una formidable arma contra algunas de las formas de exclusión más extendidas como el acceso a la vivienda. Es casi imposible alquilar una vivienda en Cataluña, en Euskadi y en el Reino de España en general sin ingresos fijos ni contratos estables. Bien, la renta básica, y voy acabando, no es solamente una propuesta deseable. Si solamente fuera una propuesta deseable, podríamos pensar que estamos en el mundo de las ideas más o menos geniales, más o menos fantásticas, pero la fuerza, creo, de la renta básica, además de ser una propuesta deseable, es que es una propuesta factible. No me quiero pasar por alto lo que este gran escritor Arthur Clarke decía al respecto de las nuevas ideas, ¿no? Este tipo decía: cada nueva idea pasa por 3 fases. Primera, es una locura, no me haga perder el tiempo. Segunda fase, es posible, pero no vale la pena. Tercera fase, ya dije desde el principio que era una buena idea. Bien, aunque la renta básica ya no es una idea nueva, sería deseable que las 2 primeras fases fueran rápidamente superadas, en beneficio de la población no estrictamente rica y, ¿por qué no?, de la racionalidad. En este simposio habrá muchos números, muchísimos números, entre otras cosas. En las mesas que van a seguirlos
inmediatamente a nosotros tres, los números rigurosos no deberían hacernos perder la idea que ha presidido todos estos números. Todos estos números y fantásticos cálculos econométricos y con unos resultados que creo que más de alguno de vosotros van a quedar gratamente sorprendidos. La idea que está detrás de todos estos números, que insisto, nos tienen que hacer perder la perspectiva, es la garantía o garantizar, si queréis decirlo así, la existencia material de toda la población. Porque sin esta existencia material garantizada, la libertad, como decía antes, no es posible. Y espero, seguro que algo avanzaremos, seguro que al acabar este simposio, alguna cosa más, alguna pequeña nube habremos despejado. Seguramente vendrán otras, ¿no? Pero alguna pequeña nube habremos despejado. Muchas gracias. Beno, laurak eta 24 dira, 5 minutu igual galderaren bat egiteko, alguna pregunta muy corta en estos 5 minutos que nos han sobrado antes de este primer descanso, no sé si tendrá alguien del público. De fácil respuesta, hay muchos más temas que trabajaremos durante el simposio, financiación, la relación con el feminismo, salud. Sí, igual, mira, vamos a aprovechar una cosa, porque es cierto que le pasaba antes una nota a Dani, porque hemos dado en la mesa por sentado, yo creo en la intervención de Eduardo, que conocíamos todos y todas que es el índice Gini. Como lo vamos a utilizar, sobre todo en el siguiente bloque, pues convendría igual que Dani explique brevemente qué es el índice Gini. Efectivamente, como decía Ander, como Jordi, Luis y otros compañeros van a utilizar varias veces este índice, es muy sencillo de explicar, ¿no? Normalmente se pone entre 0 y 1. Se puede poner en unidades de 100, pero bueno, de 0 a 1. Simplemente quiere decir, cuanto más cercano a 1 está, mayor desigualdad. Cuanto más cercano a 0, mayor igualdad. Hipotéticamente, el 1 quiere decir que toda la riqueza de una economía se lo lleva un tipo y todos los demás no se llevan nada. No existe, por desigualitaria que sea. Y el 0 sería la distribución de la renta perfectamente equitativa. Entonces, un índice de Gini, como el que decía Eduardo al poner los datos de Brasil, ha empezado diciendo de 0,62, es un índice muy desigualitario. Luego se ha ido rebajando, tal como el mismo Eduardo decía. Y esto, básicamente es uno de los indicadores para ver si una medida como las que propondremos mejora el índice Gini. Y cuando digo mejora quiere decir que va rebajando, o sea, se va acercando a 0, simplemente quiere decir que la propuesta es más igualitaria, simplemente quiere decir esto. ¿Puedo completar? Sí, por supuesto. Todos aqui estiveram em algum lugar onde se implementou a renta básica. Levanta a mão quem estuvo já, por favor. Ninguém? Permita que lhe diga algo sobre o índice Gini. Los princípios de los años 60, el alcaide de una pequeña vila de pescadores, como muchas acá en España y en Brasil, observó que de lá salía una gran riqueza en la forma del pescado. Muchas personas eran aún muy pobres. Entonces dice el alcaide, vamos a instituir un impuesto de 3% sobre el valor del pescado para instituir un fondo que a todos pertencerá. Mas um imposto contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois, o alcaide J. Hammond se tornou o governador do estado de Alaska, 1974. E Alaska havia descoberto, ao final dos anos 60, enorme
reserva petrolífera en la bahía de Prudhoe, al norte de Alaska. Y entonces el gobernador Jay Hammond dice a sus 300,000 habitantes en 1976, necesitamos pensar no apenas en la generación presente, mas en la futura, porque los recursos naturales como el petróleo no son renovables. Entonces, vamos a separar por lo menos 25% de los royalties decorrentes da explotación de los recursos naturales para formar un fondo que pertencerá a todos. Y él quiso que todos debatesen y votasen. 76,000 dijeron sí, 38,000 no, 2-1 venció. Entonces, los 25% de los royalties pasaron a ser investidos en el Alaska Permanent Fund. Pueden ver en el sitio electrónico de Alaska Permanent Fund, US Bonds, Stocks of Alaskan Companies, contribuyendo para diversificar su economía, de los Estados Unidos, de empresas internacionales, incluso de España, de Brasil. Hay 87 empresas de Brasil en Alaska Permanent Fund Portfolio, que significa, como también de España, que contribuimos para que eso ocurra allá, y empreendimentos imobiliarios. Y el fondo pasó de $1,000 millones inicio de los años 80 para 49,000 millones de dólares hoy. Supongamos que vivís en el Alaska hace un año más. Entonces, entre 1 de enero y 31 de marzo, escribirían: soy Daniel Raventós, trabajo aquí en la Universidad de Barcelona, en este enderezo, resido acá. No necesita decir cuánto gana, cuál es su patrimonio, es igual para todos. Dice cuántos niños y niñas hasta 18 años tienen y por ellos recibe. 2 personas que le conocen, testigo es la declaración de la verdad, quien así procedió en la última semana de septiembre o 1 de octubre. Si lá estivesse residindo, teria recebido primeiro 300, depois 400, 500 e tal. Em 2008, último ano de Sarah Palin, a vice-governadora do Tea Party, que em naquele ano, porque o preço de petróleo estava muito alto, de la calefacción muito alta em Alaska, ela deu $1,200 a mais para lo que iria pagar o Alaska Permanent Fund, que seria $2,069, foi $3,269 por persona para uma família, padre, madre, 3 hijos, 5 pessoas, $16,300 por el derecho de participar de la riqueza del estado de Alaska. ¿Cuál fue la consecuencia en términos del coeficiente Gini? Alaska en 1980 era lo más desigual estado de los 50 estados norteamericanos. El último dado, el coeficiente Gini de los Estados Unidos, 0,47. En el Distrito de Columbia, el más desigual, donde está Washington, D.C., 0,533, más que en Brasil presentemente. Alaska, 0,40, lo más igualitario. Scott Goldsmith, que habló a nosotros en el Congreso de Bian, profesor de la Universidad de Alaska en Anchorage, nos ha dicho que hoy constituye suicidio político para cualquier lideranza proponer el fin del sistema, incluso para Sarah Palin. Só não compreendeu por que não propuso para os Estados Unidos quando era a vice-candidata de Jay McCain. Mas é uma ilustração do coeficiente Gini. ¿Está bem? Podem ir a Alaska e formem um grupo para reportar acá para a campanha da renta básica.
Bueno, podéis ir a Alaska y ahora a tomar un pequeño descanso. El programa pone que es 1 hora, es media hora, a las 5... Ah, perdón, hay una... no sé. Hombre. Una aclaración. Sí. Voy a terminar muy rápido. ¿Qué entendéis por pobreza de mantenimiento? Sí. Porque como no lo has definido, no sé exactamente. Y luego, cuando decías que, acertadamente, que la competencia para instaurar o no una eventual renta básica es del Gobierno vasco y no de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Sí. ¿qué era exactamente lo de la deducción? Porque sonaba más a un impuesto negativo sobre la renta que una renta básica. Sí, brevemente. Es verdad que he utilizado dos términos técnicos que utilizamos en la encuesta de medición, es decir, he dicho pobreza de mantenimiento y seguramente necesitaría una explicación. Yo, en este momento, es decir, yo no soy técnico, no podría concretar la definición de pobreza de mantenimiento, si quieres después te la proporciono. Es un término que diferencia, porque sí que hicimos diferentes tipologías de pobreza. Y en cuanto a las deducciones fiscales reembolsables, yo lo que he dicho es, mi opinión es decir, en este momento y con las competencias que les son propias, por lo menos de propuesta, porque la competencia reside en las Juntas Generales de Guipúzcoa, yo creo necesario, porque me parece viable y realizable, establecer a través, efectivamente, un impuesto negativo sobre la renta, establecer lo que podía denominar una renta básica de menores a través de un impuesto negativo sobre la renta, como un primer paso en esa vía. No una renta básica como la definición que utilicemos, sí, un impuesto negativo sobre la renta, sí. Sí, porque... Sí. Podríamos hacerlo de tal modo si obligáramos a la totalidad de la población a hacer la declaración de la renta. Sí, independientemente. Sí, si tú estableces la obligatoriedad, bueno, la obligatoriedad, si quieres acceder, es decir, de realizar la declaración de la renta, tú podrías establecer que a la familia le corresponde por hijo menor a cargo recibir una renta determinada. Evidentemente, pues esa deducción pues, funcionaría de la forma clásica, te la deduces de la parte que te corresponde, pero si no llegas, es decir, la Administración también te daría ese ingreso en tu declaración correspondiente. Esa es mi opinión. ¿Qué? ¿El superar el qué, perdona? Habría que establecer, habría que acordar, es decir, bueno, estamos de acuerdo en esta propuesta, entonces vamos a ver, es decir, dónde está el umbral de superación de ingresos. Es decir, cuánto tenemos que garantizar y en qué condiciones. Es decir, bueno, pues hasta determinado umbral tenemos que garantizar este ingreso por menor a cargo, que tendría que ser un ingreso elevado, seguramente no, bastante similar al que se propondrá como renta básica de menores en la simulación que vamos a presentar a continuación, y luego habría que ver pues dónde se va minorando, ¿no? A partir de qué umbral. Eso se podría debatir. Y ahora sí, a las 5 retomamos con la presentación de Jordi. Sí que yo creo a día de hoy que podría ser, pues bueno, contraproducente decirlo después del acuerdo que hay entre PSE, PNV y PP, ¿no? En tema de normas forales, ¿no? Entonces decir que se va a cambiar lo que es la norma foral del IRPF, pues me parece un poco... yo no he dicho, he dicho mi opinión, es decir, yo soy diputado de Política Social, mi opinión es decir, en este contexto, es decir, bueno, nosotros presentamos un modelo de simulación de renta básica perfecta, evidentemente toca una serie de competencias que no son propias, pero eso me llevaría a mí a decir, bueno, pues a decir, bueno, mientras consigo los apoyos suficientes en torno a la idea de una renta básica perfecta para darme, yo creo que no. Yo creo que deberíamos analizar la propuesta a corto o medio plazo de instaurar a través de esa figura de las deducciones fiscales reembolsables con competencias que sí les son propias a las Juntas Generales de Guipúzcoa, una deducción fiscal reembolsable de estas características, cercana o inspirada en los criterios de una renta básica, en este caso para hacer frente a lo que en clave de pobreza podríamos considerar una prioridad, como es la pobreza infantil. Y evidentemente esto choca no solo con lo que han hecho con la contrarreforma fiscal aprobada entre diciembre y enero de este año, por parte de los 3 partidos de la oposición, sino choca contra la filosofía y la letra del acuerdo, que es decir, hacemos estos cambios que evidentemente han supuesto una regresión del sistema fiscal. Hay que recordar que las rentas de menos de 20.000 euros van a tener que contribuir más y las rentas de más de 100.000 euros van a tener que contribuir menos, lo cual es, a mi juicio, un escándalo y una barbaridad.
ese acuerdo conlleva también, es decir, que hay un cerrojazo hacia cualquier modificación. Es el gran triunfo de las tesis de la derecha, es decir, ya no se puede hablar de modificar la fiscalidad con los criterios de una mayor igualdad social, ¿no? Para conseguir recursos para políticas sociales y redistributivas o para conseguir flujos de mejor redistribución de la renta que hace el mercado. Y eso es lo más terrible del acuerdo y es la gran victoria de la derecha. Mucho más que el contenido del propio acuerdo, de los propios cambios, la gran victoria de la derecha en este territorio, que yo creo que es coyuntural, es haber conseguido un acuerdo suficientemente amplio de momento para hacer ese cerrojazo fiscal al debate fiscal.